Esta presentación está dedicada a lo que yo llamo los roles de producción, es decir, los diferentes profesionales de la producción audiovisual que participan en la constitución de un filme, de una serie, de un producto, como les decía, audiovisual. Este no es un curso de producción, es un curso de apreciación. Pero el reconocimiento de estos roles de producción nos permite, por un lado, como yo les decía en la primera clase, que buscamos una desnaturalización de la experiencia de visión, el reconocimiento de los roles de producción nos permite identificar todo lo que está detrás de la pantalla, detrás de esta película, todo lo que se transparente y no solemos ver. Por un lado, identificar todo eso que está ahí detrás, pero por otro lado también poder precisar virtudes, aciertos o problemas en una película. ¿Me explico? Reconocer cuando una película algo falla o algo va muy bien, decir, ok, esto tiene que ver con la participación de este o aquel elemento de la producción, de la película en general. Aquí la imagen que ustedes verán por allá, aquí siempre estamos todavía coordinando aquí el espejo de la cámara, por allá, ahí está un ejemplo de una producción, ¿verdad? Están peleando por una pistola, probablemente es una peliculita de acción, ahí lo encontré en internet simplemente. Y lo que vemos es todo lo que está detrás, vemos un camarógrafo, vemos a alguien tal vez probablemente verificando los filtros de la cámara, vemos un continuista, vemos luminotécnico, vemos una serie de profesionales que no vamos a terminar viendo cuando estemos frente a la película. La película nos presentará con mayor o menor logro esa disputa por una pistola. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estos roles que participan en la constitución de un filme. Lo primero que hay que tener claro es que, bueno, todo lo que hace posible que nos llegue una película, que hace posible la constitución de un filme o de un capítulo de televisión, etcétera, se llama producción. Sin embargo, la misma producción está dividida en tres etapas y entonces ahí suena un poco redundante, pero bueno, la producción tiene tres etapas, una de las cuales se llama también producción, la segunda. Pero bueno, antes de la producción hay algo que se llama preproducción, una segunda etapa que se llama producción y una tercera etapa postproducción. La preproducción es la preparación de todos los elementos que van a permitir finalmente producir la película. Me refiero a, por ejemplo, queremos una escena en un castillo, bueno, conseguir el castillo, conseguir los permisos, eventualmente alquilarlo, probablemente adaptarlo. ¿Para qué? Para que en el momento que se produzca, es decir, en el momento que se está ya filmando, todo esté ahí disponible. Preproducción supone entonces también, ahí en este caso, busquemos una habitación adecuada para hacer la escena de este pleito por la pistola. Consigamos todos los elementos que harán verosímil el espacio. Este gabinete que está ahí, esas cubetas que están un poco más arriba colocadas, el hecho de que parece que es como un ático o está cerca de un ático, hay unas gradas, etcétera. Todos estos elementos se consiguen en la preproducción y es en la producción cuando ya se filma, se graba usando estos elementos. Parte de la preproducción será, por ejemplo, también conseguir los actores, pero también parte de la preproducción será la definición del guión o la definición de los profesionales que van a participar, porque no solamente los actores, director, etcétera. La producción es ya cuando se está filmando, es el momento que se graba. Una película puede durar en producción, puede todo un año, pero probablemente en producción, digamos, la segunda etapa será unas semanas, acaso hasta días. Me imagino más difícil que sea meses. En la producción es que se filma, pero probablemente, depende del tipo de película, puede ser que tenga también un importante trabajo de postproducción. Con todo lo que se filmó,
pasamos al laboratorio. Se edita, se agregan efectos especiales, se agrega música, etcétera. Todo lo que ocurre después de la grabación es lo que se llama la postproducción. Bueno, vamos a tratar de detallar los diferentes roles de producción en estas 3 etapas. La preproducción es donde se prepara todo lo que va a ser utilizado en la producción. Como les decía, dinero, contrataciones, permisos, incluso el mismo cronograma que tiene que coordinarse. Por ejemplo, este actor tiene disponibilidad para tal fecha, bueno, para esta escena necesitamos también tal otro actor o actriz, bueno, entonces tratemos de coordinar eso para que sea ese día de filmación, que ese día tenemos que ir a tal lugar. Tenemos un guión, resulta que en el guión hay una escena donde se necesita, por ejemplo, hay una imagen de lo que el viento se llevó, bastante conocida esta secuencia donde están todos los heridos después de una batalla que se filmó con una grúa. Esto es el año, la película es del 38, 39, entonces eso es como muy impresionante para la época, esta grúa recorriendo el montón, la cantidad importante de heridos. Ok, el conseguir todos los extras, el conseguir el espacio, el conseguir la grúa, etcétera, todo eso son los responsables de la producción el conseguir facilitar los recursos para que después creativamente sea posible. La producción es la que tiene que ver con, es una suerte de administración. Son los que tienen la plata, no necesariamente la plata es de ellos, pero son los que tienen la plata para ver qué hacemos con la plata. De pronto los de la producción desde el principio también están velando hacia adelante con la cuestión del mercadeo, por ejemplo. La producción tendrá que ver con la consecución del bueno, el reparto. Depende de cómo funcione la película, puede ocurrir que la producción esté antes del guión, a como puede ocurrir que de pronto alguien llega con el guión y a partir de eso se contrata un productor, o también puede ocurrir que el productor sea también el guionista. El productor puede buscar al director, o el director puede ser el mismo también productor, depende del tipo de película. O sea, son diferentes roles y de pronto pueden haber una persona que cumpla el mismo rol, o varios roles al mismo tiempo, quiero decir. Generalmente el productor tiene una visión general del producto, el director también debería tenerla, pero en el cine comercial generalmente es el productor principal el que tiene esta visión general del producto. Una cuestión importante, es todo un departamento de producción y hay diferentes grados de productores, es decir, puede ser que el productor general tenga una idea de toda la película, pero de pronto él tiene un asistente de producción o una asistente de producción que está encargada solamente, por ejemplo, de la coordinación de los actores, o un asistente de producción que esté encargado solamente de las cuestiones de las locaciones, o un asistente de producción que esté encargado solamente en supervisar el trabajo de lo que va a ser la dirección artística, que más adelante vamos a mencionar. En el caso del cine más industrial, hollywoodense, por decirlo de alguna manera, pero no solamente hollywoodense, pero sí que de una forma más industrial el trabajo, la producción está por encima del departamento creativo. ¿Por qué? Porque hay mucha plata adentro. Entonces, el departamento creativo, guionista, director, etcétera, pueden soltarse siempre y cuando esté garantizado que lo que están generando va a recuperar la inversión. Pero bueno, esa es la producción. Que la producción empieza a trabajar desde la preproducción, el departamento de producción, pero al importante, el departamento de producción en principio va a estar durante todo el proceso actuando. También parte de la preproducción, y de hecho es aquí donde manda, es el guión. El guión es la historia, puede ya tener un cierto desarrollo, puede ser que sea solamente la estructura, puede ser que sea solo una idea. El guión, si está bastante elaborado, tendrá los personajes, los acontecimientos, las acciones, incluso los diálogos. Es la base para la producción. Ok, tengo este guión, tengo que conseguir un castillo. Ok, en este guión hay una escena donde están peleando en un avión. Ok, o me consigo un avión o trato de recrear el avión en el estudio.
Vamos a ver, ok, para el tipo de pelea que tiene que haber dentro del avión, ¿podría hacerlo dentro del avión, de un avión de verdad, o necesito recrearlo? Es decir, simplemente una escenografía que parezca un avión, a como coloco la cámara puedo engañar al espectador, por decirlo de alguna manera. El guión es la base para la producción, la base también para la realización, que es otra manera de llamar también la dirección. Es la base para la realización, es la base para la interpretación y es la base para la postproducción. Es la base de todo. Sin embargo, es la base. No significa que no pueda variar, que no puedan agregársele cosas, que en la interpretación no se le cambie algo al guión, un diálogo, que en la realización de pronto un personaje que está escrito en el guión como dramático, de pronto en la realización el director se le ocurre que puede ser más cómico, o que de pronto el guión organiza la información, los acontecimientos en un cierto orden y en la postproducción se edita distinto, puede cambiar. El guión es solamente la base. Y para hacer referencia al mundo de Hollywood, el mundo de los Oscar, perdón, puede ser original, es decir, ideado directamente por los guionistas, puede ser a partir de un hecho verídico, pero el asunto es que ellos dicen, ok, está este acontecimiento, hagamos una historia sobre eso. O puede ser adaptado. Entonces de pronto hay un reportaje que ya me da la base, o hay un libro histórico o una novela que resulta la base, una fuente externa al cine. Eso es guión adaptado. Ahí les ponía yo como ejemplo de un buen guión esta estupenda película Nueve Reinas de Fabián Bielinski, película del año 2000, Argentina, eh, donde el guión cumple una función importantísima que es que nos sorprende. Digamos, ese guión va tirando pisticas y por más pisticas que nos haya tirado, al final de la película dice, increíble, yo no vi venir esto. Eso es guión. La película, digamos, la dirección puede que haya sofisticado, apuntalado todo eso, pero en realidad es el guión el que nos sorprende porque finalmente es información y cómo nos transmite la información, el guión. Y algunos otros ejemplos de guiones. Ahí teníamos, por ejemplo, imagen de The Usual Suspects, una película de Bryan Singer, ganadora del Oscar de Mejor Guión Original. También un final que uno lo sorprende tremendamente. Algunos otros guiones de películas, a mi criterio, magníficas. El Sueño Eterno de Howard Hawks, una película de un cine negro. Para mí es la película, la quintesencia del cine negro, el film noir por excelencia. A media película uno ni se entera de qué está pasando. Digamos, es parte de la cuestión simpática de la película, ¿verdad? Hay una cuestión de una intriga criminal, detectives, gángster, femme fatal, etcétera. Y a media película uno dice, pero ¿sabe? ¿Quién es el que... ¿Qué es lo que estaba buscando finalmente? Ok, eso es lo que estaba buscando el guión, justamente ese tipo de confusión. Una película, un guión muy imitado. El apartamento, una maravillosa, hermosísima comedia romántica. También una comedia romántica tremendamente amarga, casi trágica, no sé, por decirlo de alguna manera, pero bueno. Ganador en su momento también de varios Oscars, de los Oscars más importantes, El apartamento. Fresas salvajes, cine filosófico, como casi todo el cine, bueno, como todo el cine de Ingmar Bergman, en este caso en torno a un repaso respecto a la vida, si la aproveché o no. Hiroshima, mi amor, una película, una tremenda, digamos, la relación entre el cine y la literatura se expresa de manera muy clara aquí en Hiroshima, mi amor, una película sobre la memoria de Alain Resnais, a partir de un guión de Marguerite Duras, que era fue una importante escritora francesa. Y aquí otro ejemplo de un bonito guión, que es 1280 almas, una película de Bertrand Tavernier, que es una adaptación de una novela negra de Jim Thompson. A mí me encanta tanto el guión, la inteligencia del guión, como la inteligencia de la dirección y después de la realización. Pero yo creo que ahí está todo muy trabajado junto porque el mismo director es también el guionista. Pero bueno, un ejemplo de un buen guión, también de su manera bastante sorprendente. También es parte de la preproducción este trabajo que bueno, en relación con el guión se desarrolla, que es el de conseguir los intérpretes, que es el casting, o conseguir dónde se va a filmar, que es bueno, las locaciones. Es decir, conseguir cuáles van a ser los rostros, los individuos, los actores que van a representar los personajes que están solamente en potencia, en un papel, que es en el guión, y los espacios físicos para hacer verosímil
Verosímil para el espectador es espacio físico. ¿Cuántas películas de pronto se desarrollan supuestamente en, no sé, en el antiguo Londres y se están siendo filmadas en Los Ángeles? O cómo recreamos algo que sea la Tierra Media, que no existe. Bueno, Nueva Zelanda. ¿Cómo? ¿Cómo se reconstruye todo eso? Bueno, eso es responsabilidad de la gente de las locaciones. Ahí está una película muy bonita que se llama Habitación con Vistas de James Ivory del año 85. Es una adaptación de una novela de E.M. Foster. Estupenda tanto la cuestión del casting como sobre todo lo de las locaciones, escenas en Venecia, cómo podemos recrear que Venecia existe todavía, el asunto, pero es que es Venecia siglo XIX. ¿Cómo yo puedo recrear esa Venecia que uno como espectador sienta que de verdad está en Venecia? Y ojo, que puede ser que uno no conozca Venecia para nada. Es eso, uno tiene que sentir, y aunque la película tenga anacronismos, el asunto es que la película tiene que lograr que que uno no le importen o que uno no se dé cuenta. Porque en realidad porque el contrato de realidad se construye ahí y funciona de alguna manera más allá del conocimiento de los espectadores respecto a ese contexto. A nosotros nos construyen los contextos. ¿Cuándo es que nosotros no nos creemos el contexto? Cuando conocemos la versión original, por decirlo de alguna manera. Cuando de pronto para reconstruir San José, el tipo de locaciones se le ocurre, el encargado de locaciones, se le ocurre que San José se parece a Puerto Viejo. Y entonces eso es Jurassic Park, la del 93. Ese es San José, dice San José. Ese fue el de locaciones que dijo, aquí, así es. Y probablemente eso no le molestó a nadie más que a los ticos que conocemos San José. Eh, una película tica que se llama Ojos Bien Cerrados, no, perdón, El Regreso, de Hernán Jiménez, El Regreso. Hay un personaje que está en el Parque Morazán y está viendo al frente y nos presentan lo que va al frente y lo que está viendo es el mercado central. Yo recuerdo que cuando la película salió había gente que estaba molesta de que, mire, mentira, si uno está en el Morazán jamás va a ver el mercado central. Ok, eso no es un error de locaciones, es parte del mundo que se está construyendo que pronto para un cierto tipo de espectador específico, que es no solo el tico que conoce el espacio físico original, es mentiroso. Pero lo importante es que la película sepa ser verosímil para la mayor cantidad de público, ojalá para todos. Y eso es responsabilidad de los que encargan locaciones, que es en la preproducción, que consigan las locaciones para que en el momento de la producción, de la filmación, esté todo listo. Tengamos los permisos para filmar en este campo tan bonito, tengamos los permisos para filmar en tal parte del Museo de los Niños o en la Alianza Francesa, que es una casa viejita, o etc. Ahora sí, la producción. La producción ya es cuando se está filmando y de la misma manera que de pronto en la preproducción el que manda es el productor, creativamente manda el guionista, pero quien toma la decisión finalmente es el productor. En el periodo de filmación o de producción, en principio, el que tiene que mandar es el director o directora. Y aquí es el momento de lo creativo. En la etapa de preproducción, lo creativo, digamos, se está buscando cómo hacer posible lo creativo. En el momento de la producción es ejecutar lo creativo. El director interpreta y ejecuta el guión. Ejecutas que nada más es lo que está en el guión tal cual, e interpretas que de pronto hay una serie de opacidades en el guión que tiene que desentrañar o tiene que generar. De pronto que el guión no especifique si este personaje habla muy rápido o habla lentamente. Bueno, eso lo puede decir el actor, lo puede decir el director le puede dar la indicación al actor o darle libertad. ¿Qué es lo que hace el director? Principalmente supervisa el trabajo de la cámara y el trabajo de los actores y actrices. Pero por supuesto está en coordinación con lo que fue preproducción y eventualmente tiene que estar previendo lo que va a ser la postproducción. O sea, tiene que filmar las suficientes versiones de cada escena para que pueda después contar con material el encargado de la edición. Según el tipo de industria, el director tendrá mayor o menor agencia, mayor o menor posibilidades
demandar. En una película de Hollywood, como hay tanta plata metida, el director probablemente no tenga tanta independencia. En una película europea, el director va a tener bastante independencia. Hay una posibilidad que no es una regla, de la autoría. La autoría es la idea que se desarrolló en los años 50, a partir de los años 50 la crítica francesa le empezó a plantear la posibilidad de considerar al director de cine también como si fuera un escritor, alguien que crea, que firma, que está incluso transmitiendo su subjetividad o una manera de interpretar el mundo en la película. El cine de autor es una manera de denominarse cine, digamos que personal, aunque hay que señalar que cuando apareció el término cine de autor, se apareció para determinar cierto tipo de cineastas de Hollywood que, a pesar de que la industria les ponía un montón de reglas, lograban expresarse, lograban dar una marca particular. Hitchcock hacía películas totalmente hollywoodenses, pero todas las películas de Hitchcock se parecen un poco. ¿Por qué? Porque él sabía imprimir su manera de hacer una película, su manera de contar una historia o el tipo de historias que prefería. Hoy día tenemos autores, Wes Anderson, Quentin Tarantino, los hermanos Coen, etc. Pero es una posibilidad, no es una regla sobre cómo funciona la dirección. Siguiendo con otros roles de producción que son parte de la segunda etapa, la de producción, y todos en principio subordinados al elenco, tenemos, no, perdón, me equivoqué. Antes de irme con la fotografía, que me parece que es la siguiente, aquí hay una lista de películas bastante bien dirigidas. En la diapositiva anterior, a quien teníamos era un gran director que es Ingmar Bergman, y aquí tenemos unas cuantas películas que me parece que por lo que brillan es justamente por la dirección, no por el guión, que puede ser que lo tengan muy bueno, no por la edición, que puede ser que la tengan buena o no, sino por la dirección, por el tipo de planos que se decidieron finalmente, por el tipo de ritmo en que los actores participan, entran y salen del cuadro, por cómo la cámara se desplazaba. Tenemos La Niña Santa, una película que es toda dirección, una película argentina de Lucrecia Martel. La Regla del Juego, una película que, aunque tenga un tremendo guión, sobre todo es una tremenda dirección, de Jean Renoir. Historias de Tokio, una hermosísima película japonesa de Yasuhiro Ozu. Por supuesto, una película que ustedes quizás hayan visto, que tiene tremendo guión también, pero me parece que también no se puede negar que tiene una estupenda dirección. Además que es un caso de autoría, es decir, es un guionista, director. De pronto él le da continuidad a su propio guión en la dirección, que es Pulp Fiction de Quentin Tarantino, o en general todo el cine de Tarantino. Beau Travail, una película de Claire Denis, tremendamente dirigida también. Los personajes casi no hablan. El guión, de pronto lo que depende es cuánto dure un plano. Eso no está en el guión necesariamente. Eso es dirección. La hermosísima, bueno, no sé si hermosísima, la tremenda película Caché o Escondido de Michael Haneke, o The Hurt Locker de Kathryn Bigelow, una película de acción que es sobre todo suspenso, sobre todo edición. Yo entiendo que ella también tuvo que ver después con la edición. Es una película que no es guión, es la dirección de Kathryn Bigelow para generar esta tensión en esta película de Hurt Locker, que es sobre soldados dedicados a desactivar bombas en Irak. Ahora sí, el trabajo de la fotografía. El trabajo de la fotografía. La fotografía es el trabajo de la cámara. ¿Qué tiene que ver la cámara? Estamos hablando de, bueno, la imagen, el encuadre, la iluminación, el uso del color. De pronto como que una buena fotografía, por ejemplo, puede significar que casi que cada plano o muchos planos son como quien dice, yo lo puedo tomar y lo puedo imprimir grande y lo puedo poner en mi sala. Es una hermosa pintura o una hermosa fotografía. Como aquí este plano de Néstor Almendros de la película Days of Heaven de Terrence Malick, la película está llena de planos así súper significativos. Ahí lo que entra en juego es no solamente el encuadre, que es hermosísimo, sino también eso de que en realidad lo que vemos son como con la luz de la tarde, simplemente las siluetas de los personajes. Vean los diferentes niveles, los diferentes tipos de silueta, atrás el edificio, más adelante los personajes, son sombras de diferentes tipos.
Importante es que la fotografía es también la mirada del espectador, lo que logra ver, lo que no logra ver, lo que es focalizado, las incertidumbres incluso pueden estar generadas por la fotografía. En principio, la fotografía está subordinada a la dirección, en principio. Digo yo en principio porque puede ocurrir que el director no tenga ningún interés en supervisar al director de fotografía y le dice, haga lo que quiera. Yo me dedico a dirigir a los actores y las actrices. Como puede ocurrir que hay directores que están muy encima de la dirección fotográfica, están siempre velando por cada encuadre. De la misma manera que la dirección supervisa la fotografía supervisa algo que se llama la dirección artística, que son todos los componentes que van a estar dentro del encuadre, pero sobre eso hablamos en unas diapositivas más adelante. Algunos ejemplos de tremendas fotografías. Aquí yo les ponía la imagen de La rodilla de Claire, también es de Néstor Almendros, pero la anterior de Néstor Almendros es una película que hizo en Hollywood. Esta es una película que hizo en Francia, la dirige Eric Romer. Es una película sobre gente que está vacacionando en la campiña francesa. Y él dijo, yo quiero que toda la película, los colores, los planos, todo le haga pensar a uno en las pinturas. Creo que sería el impresionismo, ¿verdad? Digamos, las pinturas de gente, de los bodegones o las pinturas de gente almorzando sobre la hierba francesas del siglo XIX, que uno tenga la misma sensación como de Belle Époque, de descanso, de estar pasando simplemente el rato, ¿ok? Esta fotografía, ahí lo podrán ver, esos colores son los colores de ese tipo de pintura. Eso es algo que el fotógrafo puede buscar. Algunas otras películas de fotografía importante, El Ciudadano Kane, que es considerada la mejor película de todos los tiempos, según las encuestas. Parte de los méritos de la película es la magnífica fotografía de Greg Toland, que trabajó mucho, por ejemplo, en la profundidad de campo, que hemos mencionado en otras clases. Le saca mucho el jugo a la profundidad de campo para contar la historia. ¿Y quién maneja la profundidad de campo? Pues el fotógrafo. El fotógrafo es el que sabe cómo manejan los lentes para que sea atrás algo y que sea un poco adelante otra cosa, etc. Ok, Ciudadano Kane de Orson Welles, fotografía de Greg Toland, es un ejemplo de una estupenda fotografía. María Candelaria de Emilio El Indio Fernández, una película mexicana fotografiada por Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa era fotografía fija, además de fotógrafo de cine. Se le dice que es el quinto muralista mexicano por las hermosas fotografías en las películas retratando el paisaje mexicano. Es un paisaje muy turístico. Uno podría criticarlo ideológicamente que es una idealización del campo mexicano, pero es una fotografía hermosísima y muy imitada. Las películas del Indio Fernández que fotografió Figueroa podían ser mediocres, pero la fotografía no era mediocre. On the Waterfront de Elia Kazan, Boris Kaufman, me parece que es el fotógrafo, el apellido, el nombre se me olvida si es Boris, de origen ruso era él. On the Waterfront o Nido de Ratas, una película dirigida por Elia Kazan, ganadora en su momento un montón de premios Oscar. Narciso Negro de Michael Powell y Emerick Pressburger. En realidad todas las películas de Powell y Pressburger tuvieron una tremenda fotografía Technicolor, es decir, unos colores nada realistas, rojos intensísimos, amarillos súper intensos, y era parte del tipo de historia que estaban contando ellos, esa cuestión energética. Como les decía, es una fotografía poco realista, porque lo que buscaban era justamente una cierta intensidad. Grito de susurros de Ingmar Bergman, cuando él empieza a hacer cine a color a partir de los años 60, también tiene unas fotografías estupendas, muy significativo también el uso del color, muchas veces imitando la pintura de determinadas épocas. El director de fotografía ya para entonces era Sven Nykvist. Y un ejemplo, una película de artes marciales de Zhang Yimou, Héroe, en su momento candidata al Oscar, de película extranjera, también con una muy hermosa fotografía. Como les decía, la dirección artística está subordinada a la producción, a la fotografía. La dirección artística es lo que uno podría llamar en teatro la escenografía. Son todos los componentes que pueden hacer verosímil un cierto mundo. Ahí está una imagen de Las relaciones peligrosas, una película de Stephen Frears, ganadora de varios Oscars, entre ellos el de mejor dirección artística, si no recuerdo mal.
Está basada en una obra de teatro de Christopher Hampton, que a su vez está basada en una novela del siglo XVIII francesa, antes de la Revolución Francesa, que es sobre los libertinos, sobre los personajes libertinos, sobre cómo su vida hipócrita, pero por detrás están teniendo una vida llena de una vida bastante licenciosa. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo al espectador, hago que el espectador sienta que está en las lujosas casas, en los palacios de la aristocracia francesa del siglo XVIII, casi casi que en Versalles? Ok, tengo que conseguir un cierto tipo de sillón, tengo que conseguir o tengo que recrear estas paredes llenas de adornos, tengo que conseguir de pronto todos estos objetos que van a hacer parte de la construcción de este mundo verosímil. Digamos que esto fuera una película. En la película tengo que recrear un profesor. Ok, ¿qué tipo de cosas tiene que tener este profesor? De la dirección artística tendría que escoger qué tipo de cosas construyen el mundo que haga verosímiles esta historia. Bueno, los libros, yo no sé si por ahí, creo que ahí se ve, por acá, bueno, por ahí está bien. El muñequito de Chaplin, etcétera. ¿Cómo podemos construir un mundo a partir de los objetos que van a estar dentro del encuadre que sea verosímil? Eso es en parte la dirección artística. Como les decía, lo que uno podría llamar como escenografía, como utilería, llamémoslo dirección de arte. La dirección de arte supervisa, bueno, además de que la dirección de arte está supervisada en principio por la fotografía, a su vez la dirección de arte supervisa el vestuario, o el vestuario es parte de la dirección de arte. Hay algunos ejemplos de películas que destacan por su dirección de arte. Tal vez algunos de ustedes han visto el Gran Hotel el Gran Budapest Hotel, Hotel Gran Budapest, de Wes Anderson. En todo caso, todo el cine de Wes Anderson destaca por su uso de la dirección artística. Algunas películas viejitas también. El Ángel Azul de Von Sternberg, que era un director que se destacó por dos cosas: por la fotografía y por la dirección artística, siempre una cuestión bastante barroca. Por eso los personajes casi siempre eran eh, reyes, reinas, emperadores, duques, etcétera, porque era donde él quería meter el montón de, de sortilegios, de adornos, de objeticos, de luces, de cristales, etcétera. El Gato Pardo, que es una película sobre la aristocracia italiana en decadencia, el siglo XIX. Bueno, Luchino Visconti tiene esta estupenda película, el Gato Pardo, o El Leopardo. Brasil, una película de ciencia ficción de Terry Gilliam, también cómo recreamos un mundo, una cuestión distópica, no posapocalíptica, pero sí distópica, es un futuro ahí no demasiado feliz, que es Brasil. Esta película de Bernardo Bertolucci, descrita como una épica intimista, porque es como un aire cierto épico, pero es toda la cuestión personal de él, que fue el último emperador de China, ganadora de unos 9 Oscars, me parece, Bernardo Bertolucci con El último emperador. Esta que es más bien todo lo contrario, una cuestión un poco épica, muy personal, muy pequeñita, que es Tres colores azul, una trilogía de Krzysztof Kieslowski, que se llama así, tres colores azul, tres colores blanco, tres colores rojo. A ver, lo que es azul y rojo son peliculones, son películas consideradas de lo mejor de los años 90. Todas son francesas, aunque el director era de origen polaco. Y por qué no podemos mencionar una película que probablemente ustedes han visto, que es cualquiera de la trilogía de El Señor de los Anillos. Cómo es que yo recreo, con qué tipo de objetos, con qué tipo de vestuario, con qué tipo sí, con qué tipo de elementos yo puedo recrear la comarca de los hobbits. Los hobbits ni existen, pero uno puede imaginárselos y puede hacerlo verosímil. Ok, eso es dirección artística. Ahora sí, la postproducción. La postproducción es la etapa, después de que todo se ha filmado, tendríamos un montón de escenas filmadas varias veces, algunas mejor actuadas, otras no tanto, la cámara se movió mejor, aquí la luz funcionó mejor, etc. Ok, empezamos a recortar y armar. Esa es entonces que de verdad se hace la película. Se hace y se rehace. Pueden cambiar el guión, pueden cambiar la cronología, pueden suprimir personajes. Se me ocurre, por ejemplo, en la película Apocalipto, que uno de los protagonistas era un actor costarricense y hasta donde él sabía, él iba a salir en la película. Yo me acuerdo que incluso, o sea, le hacían entrevistas y todo, y cuando sale Apocalipto, y que resultó que Mel Gibson, el director, que tenía control en la producción,
y en la edición, el momento de editar, empieza a editar y se da cuenta que la película funcionaba mejor suprimiendo un cierto personaje. Para darle más fuerza a un personaje, vamos a quitar el otro. ¿Ok? En la postproducción se rearmó el guión, se rearmó la película. En la película El árbol de la vida de Terrence Malick, me acuerdo que supuestamente Sean Penn, un actor súper importante, claro, actuó en un montón de escenas, pero cuando uno ve El árbol de la vida, él sale como 3 minutos, 5 minutos, lo más, en solamente 3 escenas. Él es el hijo del protagonista. No, sí, el hijo del protagonista, que era Brad Pitt, y Jessica Chastain, era la mamá. Son los que más salen. Sean Penn nada más sale recordando, no sé, como recordando al papá. ¿Qué pasaba? Que cuando llegó a la edición, Terrence Malick, que también tenía control de la producción, se dio cuenta que funcionaba mejor si se concentraba más en la madre, más en el padre y menos en el hijo que posteriormente recuerda todos sus episodios. Casi que de manera anecdótica va apareciendo el personaje de Sean Penn. Okay, eso se rehace en la edición, eso puede ocurrir. La edición tiene que ver con cómo se construye el tiempo y el espacio cinematográfico, es algo que hemos mencionado en las anteriores presentaciones, pero igual lo vamos a tener que ir revisando dentro de las películas que vamos analizando. Por supuesto, igual que la fotografía, la edición determina la focalización y el ritmo. Hay una película de acción magníficamente editada, esta que es The Wild Bunch, o La Pandilla Salvaje, el Grupo Salvaje, Sam Peckinpah. Una de las últimas grandes películas de western del periodo clásico del western, lo que se llama un western o una película del oeste ya crepuscular, que es los vaqueros se van despidiendo. Y bueno, como les digo, es una magnífica película de acción y de vaqueros, incluso para la gente que no le gusta las películas de vaqueros, de las películas que les suele gustar, tal vez porque ya tiene una edición, una estética diferente a la del western, más clásico, los años 40, 50 e inicios de los 60. Algunas películas que destacan por su edición, por supuesto, uno no puede dejar de mencionar en cuanto a edición o montaje, la experimentación soviética, y hay dos películas importantes. Una, en lo que sería una supuesta ficción, aunque sea una ficción de temática histórica, que es Octubre, de Sergei Eisenstein. Eisenstein en Octubre trabaja mucho lo que sería un montaje ideológico, montaje poético. Es decir, él no solo quiere contar, él quiere transmitir ideas. Él trata de transmitir la dialéctica y el marxismo a través de las imágenes. Y entonces tenemos un montaje de pronto como dialéctico, es decir, una imagen y otra imagen que resultan en una cierta idea. Lo que se llama, digamos, como un montaje de atracciones. Las imágenes van construyendo a partir de cómo una imagen se atrae con, digamos, una imagen parece llamar a la otra y se continúan, van generando sentidos. Él experimentó eso y nosotros vemos sus experimentos en películas como El acorazado Potemkin, La huelga, Octubre. El hombre de la cámara es otra película también soviética, pero la experimentación va por otro lado, porque El hombre de la cámara trata de hacer una película sin personajes. O sea, es decir, que lo que sea nada más el simple cine actuando, sin dependencia a una historia, porque la historia es una cuestión ya de la novela, del teatro. Dice, no, el cine, decía Chiga Bertop, el cine es otra cosa. Esa otra cosa no es el teatro contando una historia, no es la novela contando una historia. Es otra cosa, es fundamentalmente edición, ideas. Un ejemplo de película de acción muy bien editada, sobre todo digamos como un tipo de edición que de pronto va a marcar, va a tener mucha influencia, La Diligencia, Stagecoach de John Ford, una película, es decir, cómo vamos a filmar una persecución, cómo vamos a filmar una diligencia corriendo por la pradera perseguida por un montón de amerindios de una tribu, ¿verdad? Que está tratando de atacarlos, ¿verdad? Todo esto corriendo, de pronto resulta que matan al que conduce la diligencia, entonces tiene que alguien que estar brincando para tratar de recuperar las cuerdas para poder detener a los caballos, etcétera. Todo eso, ¿cómo lo podemos filmar? ¿Cómo lo podemos editar? Porque no es solamente la imagen, es cómo yo puedo alternar las imágenes. Eso es edición, es una película de acción, y un ejemplo sería Stagecoach. Otra película muy bien editada es Calle Musha,
creo que se llama La sombra del guerrero, le pusieron. Es una película de Akira Kurosawa que además podría valer como una película con una magnífica fotografía también. O esta película de acción que tal vez algunos hayan visto, es lo que se llama el Wuxia, una película de artes marciales, El tigre y el dragón de Ang Lee. Finalmente tengo como un ejemplo de otra película muy bien editada, una edición muy llamativa que marcó época, que es Al final de la escapada o Sin aliento, A Bout de Souffle, de Jean-Luc Godard, una película que marcó época, es decir, en realidad como que hay películas que de pronto dicen, hay un antes y un después, el cine cambia después de esta película. Una es el Ciudadano Kane, que ya mencioné, y otra podría ser Al final de la escapada. Después de eso, como que los editores, los directores, los guionistas se dieron cuenta que había otras cosas que se podían hacer en el cine. Bueno, ese es Al final de la escapada. También en la postproducción se agrega, por supuesto, la música. Puede ser que ya haya sido pensado un poco en la preproducción, pero bueno, fundamentalmente en la preproducción y la producción, pero sobre todo en la postproducción que se agrega la música, la extradigética principalmente, pero bueno, también puede haber música diegética que es agregada en la postproducción. En principio la música está en diálogo con la edición. Puede ocurrir que la música se adecue a la edición, o puede ser más bien que la edición cambie un poco según el tipo de música que haya sido escogida. Entre las dos marcan el ritmo. Participa en el modo de la narración, ¿verdad? Una música puede inducir al espectador a pensar una cierta comicidad, un cierto dramatismo, suspenso, es con música muchas veces. Por supuesto, como he explicado en clase, la música participa en la construcción del espacio y del contexto. Que yo necesito música caribeña para que el espectador crea que está en el Caribe. Un espectador que no conozca nada de Latinoamérica, con solo que le pongan un poco de salsa, dice estamos en América Latina, por ejemplo. Pero construye mundo, construye estereotipos también, ¿verdad? Puede ser distintiva un filme, por ejemplo, aquí el ejemplo, por ejemplo, Indiana Jones. Digamos, la música, de pronto la música resulta hasta más reconocible que cualquiera de las 4 películas de Indiana Jones, tan, taran, tan, 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 taran, tan, etc. Ok, esta música, uno puede haber visto solo una de las 4 películas de Indiana Jones, igual, sabe, eso es Indiana Jones. Igual ocurre con las películas de Star Wars, Harry Potter, Titanic, etc. Y bueno, por supuesto, los efectos especiales, que también son parte de la postproducción, que pueden ser visuales o sonoros. Importante, 2 objetivos que buscan los efectos especiales. Por supuesto, la verosimilitud del relato, que de verdad yo me crea que Forrest Gump se encontró con Kennedy. Uno, la verosimilitud, que de verdad yo me crea que ahí estamos en un planeta que se llama Pandora y que la gente, que los habitantes tienen tales características, tienen tal piel de tal color, que se mueven de tal manera, todo yo me lo crea. Que sea verosímil, pero también que me sorprenda. Eso es una función que la encontramos sobre todo en las superproducciones de Hollywood. Es que no es solamente que uno mira, este mundo es así, me lo creo. No, es que más, wow, es eso. O sea, yo sé que Forrest Gump no conoció a Kennedy, pero parece como que sí, me sorprende. O sea, yo sé que no existe un planeta Pandora, pero me sorprende ver cómo lo reconstruyeron. El asombro del espectador. Sin embargo, hay que apuntar, los efectos especiales no es algo nuevo. Los efectos especiales existen prácticamente desde que existe el cine. Probablemente desde 1898, 97. La anécdota, la leyenda es que supuestamente alguien estaba filmando, estaba pasando un carruaje, se le atoró la cinta, y cuando arregló la cámara siguió filmando, y después cuando reveló se dio cuenta que se veía el carro que iba pasando y de pronto ya no estaba. Claro, había filmado hasta cierta parte y de pronto lo que siguió filmando ya no está. Ah, puedo desaparecer algo. Ahí nacen, supuestamente, según la anécdota, los efectos especiales. Probablemente haya sido distinto, pero eso ya es un efecto especial.